Buenos días, estamos en esta mañana, ahora sí nos ganó y hay un poquito de sol, pero bueno, estamos todavía a tiempo para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y estamos terminando el profeta Jeremías, estamos en el último capítulo 52, que de aquí al sábado tendremos que terminar con nuestras reflexiones. Y lo que veremos hoy es en el capítulo 52 de Jeremías, versículos del 1 en adelante. Y dice así: Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de su padre, el rey Joaquín. Por eso el Señor se enojó contra Jerusalén y con Judá, y los echó de su presencia. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de Ezequías, el rey Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Ezequías. El día 9 del mes cuarto de ese año aumentó el hambre en la ciudad y la gente no tenía nada para comer. Los siguientes versículos narran cómo el rey Sedequías intentó escapar por un muro en la ciudad. Y ya lo habíamos visto en Jeremías capítulo 39, cómo el rey Sedequías, intentando huir durante la noche, finalmente fue capturado por el ejército de Nabucodonosor y fue traído ante el rey, y el rey degolló a sus hijos y a Sedequías le sacó sus ojos, lo apresó con cadenas y lo llevó cautivo a Babilonia. Y esta es la historia de Sedequías. Lo que hoy estamos viendo ya no es una profecía, ya es la historia, lo que en realidad sucedió. Y bueno, está cumpliéndose fielmente lo que había sido profetizado por Jeremías. Y yo quisiera reflexionar brevemente sobre la historia de Sedequías. Este jovencito, este rey que a los 21 años fue puesto frente al liderazgo de un pueblo, pero en una situación un poco difícil, complicada. De principio él tenía 21 años, el que era rey era su papá Joaquín, y cuando vino el rey Nabucodonosor a conquistar Judá, se llevó a Joaquín, a su papá, cautivo a Babilonia, y dejó a Sedequías como rey a los 21 años. Sedequías estuvo como rey como 11 años, que fue el asedio que duró de Nabucodonosor sobre las ciudades de Judá. Y seguramente la situación de Sedequías no es nada envidiable. Lo primero que sucedió es que Sedequías empezó a repetir los errores de su papá. Dice la Escritura de una manera muy concreta: pero sus hechos fueron malos ante el Señor, al igual que los de su padre Joaquín. ¿Cuáles habían sido los pecados de su padre? Básicamente el haber permitido que el pueblo levantara altares para adorar a otros dioses. ¿Cuál había sido su error? El ser rebelde, el ser desobediente ante los mandatos que Dios le había dado a su pueblo. Y él, como rey, era el responsable de que su pueblo obedeciera esos mandatos. Y la segunda cosa es que pues el pueblo realmente nunca lo reconoció como rey, porque el rey era Joaquín. Y Sedequías, el hijo, fue impuesto por Nabucodonosor, pero aunque se le dio la categoría de rey, realmente Sedequías, si lo vemos fríamente, fue solamente un vasallo, un súbdito de Nabucodonosor, alguien que fue puesto sobre Judá para que gobernara y que le recaudara los tributos que el imperio necesitaba. Es una situación nada envidiable, y que podemos entender que lo que Sedequías vivió durante estos 11 años de un aparente reinado no fue nada fácil. Y yo quiero reflexionar un momento en esto. Sedequías, dice el primer versículo, el versículo 2, que lo primero que hizo fue que cometió los mismos errores de sus padres. Y la primera reflexión que yo comparto contigo es: bueno, ¿tú alguna vez has reflexionado cuáles han sido los errores de tus padres y que tú has estado repitiendo? Básicamente en tu relación con Dios. Porque si nuestros padres fueron desobedientes, tuvieron oídos sordos, no hicieron caso del llamado de Dios, nunca se ocuparon de conocer y de amar al Dios de la Biblia, bueno, eso es un gran error. Y allá cuando Dios da los mandamientos, dice Dios que la maldad pasa de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que una primera reflexión para nosotros esta mañana es: ¿alguna vez te has detenido a pensar cuáles fueron los pecados de tus padres y que tú has estado repitiendo? Y no solamente en su relación con Dios, sino inclusive en relación con los demás.
Recuerden ustedes que los de los 10 mandamientos, 4 se refieren a la persona de Dios y 6 se refieren a la relación con las demás personas. Y cuando nosotros hemos sido ciegos y porque lo han hecho nuestros padres, hemos creído que eso es algo natural que nosotros podemos estar repitiendo, pues acabamos cometiendo los mismos errores de nuestros padres. Y lo que dice aquí en la Escritura es que por eso se enojó Dios contra Jerusalén y contra Judá y los echó de su presencia, precisamente por repetir los pecados y los errores de los padres. Y la otra reflexión que quiero hacer rápidamente es el poder identificar. Yo creo que Sedequías a sus 21, a sus 30 años, siendo rey de Judá, su situación era difícil, era complicada. Por un lado tenía a Ananías, un profeta falso que venía y le decía que todo iba a estar bien y que Nabucodonosor iba a regresar y los iba a hacer libres. Y por otro lado tenía a Jeremías, que cada rato venía diciendo, amenazándole que iba a ser destruido por el ejército babilónico. Y la situación de Sedequías no era nada envidiable, estaba en un momento muy difícil, una vida muy complicada. Y yo creo que vale la pena reflexionar hasta dónde a veces nuestras vidas caen en hoyos de confusión, en caos, y no estamos contentos con lo que estamos viviendo, porque lo que sucede es más fuerte que nosotros. Y el error de Sedequías, por ejemplo, es que como no estaba contento con el gobierno babilónico, él fue y buscó la ayuda del imperio del faraón, del imperio egipcio, lo cual también fracasó, no sirvió de nada, pero él intentó, era tanta su desesperanza, su desconsuelo, que él buscó ayuda. Y nosotros en muchas circunstancias en nuestra vida, muchas veces no estamos conformes con lo que estamos viviendo y estamos buscando desesperadamente alguna salida, alguna solución. Y entonces, en lugar de venir a Dios para encontrar consuelo en Él, acabamos tomando caminos falsos, buscando la ayuda de personas, de situaciones que en el fondo no van a podernos ayudar. Queridos amigos, cada vez que leemos la palabra de Dios es para que la podamos reflexionar. Y la reflexión de esta mañana tiene que ver con estas dos grandes cosas. Número uno, el poder identificar qué pecados ha habido en la vida de nuestros padres que nosotros hemos repetido, y que con ello de continuo estamos ganando el enojo, la ira de Dios sobre nosotros. Y lo otro, que ojalá pudiéramos identificar si nosotros estamos en condiciones de confusión, de tristeza, de dolor, situaciones que no queremos vivir porque tal vez pensamos que no hicimos nada, sino que fue algo heredado, circunstancias que se dieron, y estamos en momentos muy conflictivos. A lo mejor pasamos por un divorcio que no quisimos haber pasado, estamos despedidos de un trabajo que queríamos mucho, tal vez estamos metidos en deudas que no habíamos querido estar en medio de deudas, tal vez hemos perdido aquello que tanto amábamos, aquello que queríamos, y eso nos causa mucho dolor, mucha frustración. Sea lo que sea, lo único que yo puedo decirte esta mañana, Dios está presente en nuestra vida, número uno, o para que podamos venir a Él buscando su ayuda, su protección y su amor sobre nosotros, su misericordia, y para perdonarnos de todo aquello que hemos hecho lo malo delante de Él, al igual que nuestros padres. Y que hoy día podamos decirle: Señor, yo no estoy feliz con la situación que vivo. Yo quiero que tú obres en mi vida, yo quiero que cambies, que me lleves fuera de este caos, fuera de la confusión, y que me lleves a una vida en abundante como Cristo la ha prometido. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana de miércoles. Gracias porque tu palabra está presente, está en nosotros, y podemos ver la experiencia de Sedequías. Cómo él hizo lo malo al igual que su padre, cómo él confió en el ejército egipcio, cómo él se rebeló contra Nabucodonosor, cómo él fue rey sobre Judá, pero acabó mal, viendo la muerte de sus hijos y él siendo preso y le fueron quitados sus ojos. Señor, entendemos que esto es algo que tú quieres decirnos, que quieres mostrarnos, porque tú no quieres que nosotros vivamos así. Y en esta mañana queremos pedirte que tú nos perdones si podemos identificar errores, pecados de nuestros padres que nosotros hemos estado repitiendo. Queremos que nos perdones, queremos que nos ayudes a ser libre de ellos y a vivir de una manera distinta. Por otro lado, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti, no como Sedequías, que puso su confianza en Egipto. Nosotros queremos poner nuestra confianza en ti y esperar que de ti venga nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Te rogamos, Señor, que nuestra vida no sea de confusión ni de caos, sino que pueda venir una etapa de una vida abundante como Cristo la prometió a sus seguidores. Señor, yo ruego por la persona que ve este video,
Yo te ruego que tú estés con ella en este día. Tú conoces su corazón, tú conoces su mayor necesidad. Su mayor necesidad, sin duda alguna, será tu presencia en su vida. Y es lo que ruego, que tú le consueles, le confortes, que pueda experimentar tu misericordia y tu bondad en su vida. Dale la luz de tu espíritu para que pueda comprender todo lo que significa seguirte y amarte. Lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es una hermosa mañana que Dios nos ha dado. Que tengan un bendecido día y que en este día podamos hacer lo que a Dios le agrada. Un abrazo de su Iglesia Península Viva.